Pues ya estamos en nuestra sección En Perspectiva para hablar de un tema en verdad importante, la violencia de género, no solo en México, la violencia de género en el mundo. Pero primero, Maider, ayúdanos a entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. Bueno, violencia de género también puede ser violencia contra las mujeres, violencia machista, también se le ha llamado violencia intrafamiliar, pues en diferentes países y en diferentes contextos se le ha dado un nombre diferente, ¿no? Y tiene connotaciones diferentes. Tiene connotaciones diferentes. Es distinto hablar de violencia de género que de violencia contra las mujeres, que violencia machista, o sea, ¿hay matices en esto? Pues sí, o sea, más de intenciones, ¿no? De enfatizar en de qué se está hablando y en lo que se quiere incidir para erradicar esa violencia, ¿no? Es un tema muy importante, cuando menos del cual se escucha mucho hoy, Berta. Es decir, es un tema que ha cobrado cuando menos su lugar en la opinión pública. Ya me dirán ustedes si lo ha cobrado con la relevancia con la que se debe y si ha tenido los efectos que debe tener. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es un tema tan relevante? ¿Por qué es un tema del que vale la pena hablar? Bueno, es un tema tan relevante porque afecta a la mitad de la población mundial, en primer lugar, ¿no? Es decir, la violencia de género, más de la mitad, déjame rectificar, más de la mitad, porque la violencia de género, desde mi perspectiva, tiene que ver no solo con violencia hacia las mujeres, sino violencia a todo aquello que escape a la dicotomía femenino-masculino, que desde una visión tradicional se promueve a nivel cultural, ¿no? Entonces es violencia hacia las mujeres, violencia hacia las personas homosexuales, violencia hacia transexuales, transgénero, personas travestis, de modo que es un problema social que afecta a millones de personas, no solo a quien la recibe, sino también a quien la ejerce. Es un problema que nos habla de nuestra cultura, cómo está construida, cómo nos educan y cómo percibimos la forma adecuada de relacionarnos. Me interesa mucho esto que decía ahora Berta, Maider, si nos ayudas, de que este tipo de violencia afecta obviamente a las víctimas, pero también afecta de alguna manera a las personas que la cometen. ¿En qué sentido? ¿Por qué podemos decir eso? Sí, lo podemos decir porque esas personas que lo cometen están socializados, tienen todo un instrumento desde chiquititos hasta más grandes, tienen elementos, tienen, como decimos, tecnologías de género que los educan, que los llevan a comportarse de esa manera, y muchas veces esa es una de las maneras que tienen para relacionarse, según en qué contextos, la única para relacionarse con las mujeres, ¿no? Ejerciendo algún tipo de violencia, porque la violencia contra las mujeres o violencia de género tiene muchas connotaciones, muchos grados, son círculos de violencia, o sea, no puedes identificar violencia física, ¿no? Seguramente que detrás de una violencia física, considerando que la violencia física la ejerce un individuo contra otra persona, por ejemplo, tiene otras connotaciones, seguramente que detrás o junto con la violencia física existe la violencia psicológica, ¿verdad? O sea, son cúmulos de violencia. A ver, eso, ¿qué tal si nos detenemos un segundo en eso? Cuando hablamos de violencia de género, entonces hablamos de distintas manifestaciones del fenómeno. Sí. Por ejemplo, Berta, es decir, ¿qué es violencia de género en términos prácticos? Obviamente entiendo muy bien la violencia física como quizá la manifestación más gráfica del fenómeno, pero hay otras. ¿Cuáles son? Es decir, ejemplos. Están las formas en que se expresa, ¿no? Es violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial. Están los ámbitos también en los que se desarrolla. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia hace un esbozo muy claro, ¿no? de tanto los ámbitos como las formas en que se expresa la violencia. Los ámbitos serían, por ejemplo, la familia, el ámbito laboral, el ámbito de la educación, el ámbito comunitario. A mí me llamó mucho la atención leyendo algunos materiales para este programa sobre este tema, en verdad el grado de vulnerabilidad de las mujeres en su casa. Es un tema alarmante, es decir, porque hay todo este discurso bonista alrededor de la familia, de como si fuera el nicho de protección en el que pasan solo cosas buenas, y es alarmante los números y es alarmante también la repetición y la sostenibilidad del fenómeno. De eso, Maider, ¿por qué? Es decir, ¿por qué ese es un nicho en el cual la violencia se ejerce con tanta frecuencia? Es un nicho porque no ha estado regulado hasta hace bien poco por las legislaciones, tanto nacionales como internacionales, tanto internacionales, ¿verdad? Y entonces es el lugar tradicionalmente que en casi todas las culturas y comunidades de nuestro mundo mundial se le ha dado a las mujeres. Tiene que hacerse cargo de la esfera privada, de la casa, incluso de la gestión de la casa, ¿verdad? Y entonces lo que pasaba, los hombres gestionaban el ámbito público y las mujeres se quedaban en casa.
Entonces gestionaban, y lo que pasaba ahí no se conocía. Por ejemplo, tampoco se valoraba el labor que las mujeres hacían en casa, ¿no? Trabajo doméstico, porque se invisibiliza, y es lo mismo con la violencia. Existía, pero era una manera de regular también esos ámbitos, ¿verdad? Pero es un punto muy interesante porque en paralelo a lo que dice Snyder al final, pues hay una tesis de que incluso lo que consideramos privado como la familia debe de ser susceptible de algún tipo de regulación y de intervención de la autoridad, por ejemplo, cuando el fenómeno de violencia de género se mantiene. Pero eso, ¿en verdad ha ganado ese argumento fuerza, Berta, o no? Sí, yo incluso le diría que por lo menos aquí en México siempre lo ha tenido. Es decir, no es actualmente que empiece a regularse el ámbito familiar, sino en épocas pasadas incluso se regulaba de manera muy distinta. El jefe de familia, el hombre, el jefe de familia, el esposo, a quien se le daba esa figura, tenía la facultad reconocida por ley, o sea, legitimada, de corregir a su esposa, es decir, de violentarla físicamente. O sea, había un reconocimiento institucionalizado de la violencia. De la violencia. Así, no, se le nombraba así, por supuesto, ¿no? De acuerdo a los roles tradicionales de género, al hombre se le reconocía esto como el jefe, como el que tiene la capacidad de decidir sobre el resto de los integrantes de la familia, de mandar qué es lo que se hace, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. En ese sentido, como jefe, pues tenía la facultad de corregir a la esposa y a los hijos cuando hacían algo que desde su visión no correspondía con lo que debía ser, ¿no? Actualmente, afortunadamente, gracias a los movimientos feministas, a la multiplicidad de movimientos sociales y de acciones políticas y desde la academia, en fin, ha cambiado mucho la ideología en torno a este tema, ¿no? Y afortunadamente a este giro, ahora se le nombra violencia a lo que antes se le nombraba correctivo o lo que antes se invisibilizaba, como dice Maider. Y ahora hay una serie de mecanismos y acciones que pretenden combatir este fenómeno y generar equidad, ¿no? Maider, tú hablabas de que aquí hay una dimensión cultural que es muy importante y ahora Berta nos decía que de alguna manera se han dado una serie de fenómenos y de procesos que le han dado visibilidad al tema y que han generado un contexto de exigencia distinto. Sí. ¿Esto es generalizable a los demás países del mundo? Es decir, si miramos al mundo, de manera, sé que es difícil hacer una versión, pero ¿este es un problema presente en todas las sociedades o es un problema que tiene mayor incidencia en unas que otras? ¿Qué podríamos decir? No, es un problema de todas las sociedades que hasta hoy conocemos. Y como bien decía Berta, pues ha sido el movimiento organizado de mujeres y el feminismo quien ha empezado a poner a mirar, a poner el ojo sobre lo que pasa en esos espacios privados, ¿no? O sea, y entonces, de esta manera se ha conseguido, pues, con el eslogan de las feministas, ¿no? Lo privado es político. Lo privado es político. ¿No? Ahí está, ¿no? Poner el punto de mira ahí para hacerlo visible, para dar unas reivindicaciones de que las mujeres, pues, merecemos otra vida, ¿no? Otra vida sin violencias. Ahora, perdón que hay una pregunta que es en verdad banal y además creo que las dos me van a regañar por hacerla, pero hay una constante en su exposición que tiene que ver con que la violencia de género tiene siempre del lado de las víctimas, nos decías Berta que no solo a las mujeres, sino a las personas que no entran dentro de la binariedad, digamos, de la construcción del género, pero ¿es perpetrada siempre en su constante por varones, por hombres? Es decir, ¿es la violencia que ejerce el hombre? Sí. Siempre. No, o sea, no podemos absolutizar, pero sí generalizar, por supuesto. La tendencia es que la ejercen los hombres hacia las mujeres, cuando hablamos de violencia hacia las mujeres en específico, o hacia los grupos de diversidad sexual. ¿No? ¿Por qué los hombres? Porque desde pequeños los socializan de esa forma. ¿Qué es socializar a alguien? Durkheim lo manejaba como el tránsito de ser un ser biológico, que somos al nacer, a un ser social. ¿No? ¿Cómo llegamos a ser ese ser social que somos ahora todos? A través de la participación de diversidad de instituciones, la escuela, la familia, los medios de comunicación, el Estado, y a través de cualquier cantidad de mecanismos, como la educación, los juegos entre pares, las dinámicas familiares. ¿Y esta violencia está instalada ahí? Es decir, ¿está instalada en todas esas dinámicas socioculturales? Sí, porque la violencia es estructural, o sea, recorre tanto horizontalmente como verticalmente todas las sociedades, o sea, nuestra sociedad también. Esto quiere decir
que estructura las relaciones sociales. O sea, como bien decía Berta, entre hombres y mujeres y también entre grupos que están discriminados o minorizados por tener opciones sexuales diferentes o identidades diferentes. Entonces, estructura la sociedad. O sea, está, digamos, es un mal endémico de la construcción social. Y además me dicen que está presente en todas las sociedades. Y me dicen que se socializa desde pequeño, o sea, desde que los varones somos pequeños, bueno. Sí, claro, es que a los hombres les enseñan a ejercer la violencia, socialmente se le legitima, se le avala, y a las mujeres nos enseñan a recibirla, ¿no? A aceptarla de manera abnegada. Es decir, tiene que ver con la forma en que nos construimos como sujetos, cómo entendemos el mundo y las relaciones. Y en las dos dimensiones, es decir, hay quien es educado para ejercer violencia, dirías, y hay quien recibe una educación de pasividad y de tolerancia y de aceptación frente a la violencia. Sí, así bueno, estando así las cosas, pues la gran pregunta, que será una pregunta que seguro nos tomará algunos minutos ahora y en el bloque después, es ¿por dónde empezar? Es decir, ya nos decías tú, Berta, que hay un cambio incluso en una dimensión jurídica, que supongo que implica un cambio también cultural, pero después de todo, donde ustedes ponen el eje de la ecuación es precisamente en la cultura. Bueno, ¿cómo cambiar la cultura, Maider? La cultura y en la educación, pues con mucha innovación, ¿no? Tanto pero que se vende. Pero por innovación, ¿en qué sentido? Pues innovación es que desde chiquititos, o sea, yo creo que en las escuelas, esto es una cosa que llevamos diciendo décadas, ¿no? O sea, hay que implementar unas relaciones saludables y de no poder si es posible. O sea, siempre las relaciones pues podemos discutir si son de poder o no de poder, pero intentar que no sean de poder, que sean entre iguales. Pues y eso desde chiquititos, o sea, con dinámicas de juegos, incluso dinámicas ya más avanzada la edad, de trabajos. Meter en el currículum, pues lo que decíamos, ¿no? La labor de las mujeres que ha sido invisibilizada tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, eso es muy importante, ¿no? Para reconocimiento del rol social de las mujeres, digamos, por un reconocimiento pleno, a cabalidad. Exactamente, sí. ¿Algún otro tipo de dinámicas que trascienda la escuela y que pase por la familia? Es decir, porque aquí el problema creo que es que lo que ganas en la escuela lo pierdes en casa. Sí. También es importantísimo trabajar con todos los medios de comunicación. Hoy en día con las redes sociales se nos puede escapar esto un poco, ¿no? Pero sí que existen observatorios federales de los medios de comunicación. Es muy importante estar ahí, ¿no? En cómo se comunican, tanto como en la prensa escrita, las mujeres, ¿no? O sea, cómo tanto se retratan como cómo se describen, ¿no? O las mujeres, los trabajos de las mujeres, todo esto, ¿no? Un punto, por ejemplo, importante, pero dices, hay que trabajar en distintos espacios y medios de socialización, ¿no? Bueno, la escuela me parece un lugar muy importante, que además sería apostar por la formación de las nuevas generaciones, y luego todos estos grandes medios, estos espacios que impactan culturalmente. Pero en esa batalla, ustedes han reivindicado y han insistido que el movimiento feminista ha sido uno de los grandes protagonistas. ¿Qué tan alto es el involucramiento por parte de los hombres en esta batalla? Es decir, ¿tienen aliadas varones en esta batalla verdaderamente comprometidos? ¿O es una batalla que se da sobre todo, tú lo tienes además, Berta, muy claro, trabajando en la universidad, precisamente en el programa de género de la universidad, es un programa sobre todo de mujeres, exclusivamente de mujeres, o los hombres juegan una parte importante? Los hombres juegan una parte fundamental. Hay grandes hombres feministas que tengo la fortuna de conocer desde la academia, desde el activismo, desde todos los ámbitos. No obstante, sí, son espacios que mayoritariamente ocupamos las mujeres. ¿A qué atribuir esto? Pues no sé, una infinidad de razones. Yo pensaría, por ejemplo, una primera es perder cierto tipo de privilegios sociales, como que la cultura dominante otorga a los varones por el hecho de serlo, ¿no? O sea, sensibilizarte, estar dispuesto a solidarizarte con las mujeres en la lucha por ganar oportunidades, ganar espacios perdidos o que les han correspondido desde siempre, implica también renunciar a privilegios indebidos, ¿no? Privilegios que no tienen las mujeres. Entonces, creo que en parte juega eso, en parte juega también que el movimiento feminista en general ha sido muy estigmatizado. Entonces, tanto a mujeres como a hombres, pues tienen cierta resistencia a vincularse con el movimiento, ¿no? Entonces,
pues me parece que por ahí podría haber un par de factores, no sé tú, Maide. Sí, yo creo que es indispensable, o sea, tener aliados, o sea, tanto aliados en estas reivindicaciones, porque es para toda la sociedad, o sea, no es una reivindicación de ustedes al inicio muy importante. No es una reivindicación de las mujeres, o sea, es una reivindicación igual que queremos que, pues, que el cambio climático no vaya más allá y tomamos medidas, igual que muy legítimamente estamos integrando a diferentes colectivos o mirando que no se discrimine ni por la clase social, ni por el ingreso económico, ni por el origen étnico. O sea, estamos todos y todas, creo que estamos trabajando por una sociedad que sea más igualitaria, pero hay que trabajar para ello y hay que posicionarse. Y en este caso las feministas y las mujeres que trabajan desde la academia en estos temas tan importantes, pues es indispensable que haya aliados hombres. Y de hecho los hay, o sea, sí, yo creo que el estudio de las masculinidades que están surgiendo en Latinoamérica sí, y en México, pues son muy importantes porque a través de estos estudios, que también hay movimientos sociales de hombres que trabajan su masculinidad, que se llaman pues de nuevas masculinidades, pues repiensan el rol, ¿no? En el rol que han sido educados, ¿no? Educados para ejercer legítimamente la violencia, ¿no? Entonces es muy importante tanto el trabajo que se está haciendo a nivel de la academia como en movimientos sociales. A mí me interesa mucho este tema del estudio de las masculinidades, me parece que es un punto importante sobre el que quizá vale la pena detenernos, porque si pasa por ahí la construcción de una parte de esta reinvención de la cultura, me gustaría que nos ayudaran a entender qué es este estudio de las masculinidades, en qué consiste, por qué es importante, cómo engarza con este tema y de alguna manera, pues también cómo surge, porque me parece que también es interesante preguntarnos y por qué de repente se coloca sobre la mesa de la reflexión social un estudio sobre lo que las masculinidades significan. Pero para ello, si les parece, vamos a un corte, vamos a regresar acá en unos minutos a Observatorio. Quédese con nosotros, porque estamos hablando de un tema, como puede usted ver, que en realidad nos involucra a todas y a todos. No es un tema exclusivamente de las mujeres, es un tema de toda la sociedad, no es un tema exclusivamente de México, es un tema de todo el mundo, pero es un tema en verdad importante. Vamos a un corte y volvemos acá a seguir hablando de violencia de género.